15, Ramón nos dará la lectura de este texto primero. Primera de Juan, capítulo 4 del 7, o no, capítulo 4 del 7 al 11, sí. Al 7 al 21 al final, todo el capítulo. Primera de Juan, está en las notas, capítulo 4 del 7 al 21. Dios es amor. Esto sí que es amor verdadero. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Este conocido y precioso pasaje empieza con un mandato. El mandato. Empieza con el mandato, seguida de una explicación para concluir con una afirmación. El mandato: amaos o amados, amémonos los unos a los otros. La explicación: porque el amor es de Dios. Y la afirmación: todo el que ama es nacido de Dios y por tanto conoce a Dios. El versículo 8 nos encontramos con otra afirmación y con otra explicación. La afirmación es de aquellas rotundas: el que no ama no conoce a Dios. Y la explicación no deja de ser menos rotunda, porque Dios es amor. Los versículos del 9 al 10 son una argumentación del por qué Dios es amor. Primero, al explicarnos cómo se manifiesta el amor de Dios, y luego al revelarnos en qué consiste el amor de Dios. El amor de Dios a cada uno de nosotros se manifiesta en que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En eso se manifiesta el amor.
Y el amor consiste en dos poderosos hechos. Primero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y el segundo hecho poderoso es que envió a su Hijo como propiciación, como pago expiatorio por nuestros pecados. Todo esto lleva al apóstol Juan a una conclusión y la formula en forma de reto, de exhortación. Amados, si Dios nos ama así, también nosotros debemos amarnos unos a los otros. Por tanto, la primera parte de nuestro pasaje empieza y termina con el mismo mandato, que nos amemos los unos a los otros. El argumento de Juan es muy sencillo. Juan no es como Pablo, que Pablo se complica con las ideas. Juan es muy claro, es muy rotundo, Juan. El apóstol Juan tiene un especial interés en evidenciar que Dios es diferente a cualquier otro Dios, nuestro Dios, porque en esencia Él es amor. Y concluye, si nosotros conocemos a Dios y somos de Dios, nosotros nos tenemos que diferenciar del resto del mundo precisamente por eso, por el amor. Para nosotros, según Juan, el amarnos mutuamente no es una opción, es una obligación. Porque al hacerlo, estamos evidenciando que Dios es amor, evidenciamos, manifestamos el amor de Dios. El amor se evidencia amando. No hay otra manera. Tan fácil y tan complicado como eso. En la segunda sección del pasaje, del 12 hasta el final, el apóstol Juan sigue desarrollando el tema del amor entre los hermanos, pero ahora el tema clave va a ser el permanecer. El verbo permanecer va a aparecer diferentes veces en este pasaje, a partir del versículo 12. La primera vez ya aparece en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, ¿Dios qué? Permanece en Él y Él en nosotros. Y finalmente el versículo 16 aparece hasta por 2 veces. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Segunda vez que lo afirma en el pasaje. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece, aunque no lo dice, pues sería la tercera vez, en Él. A partir del versículo 17, se nos va a mostrar cómo se debe perfeccionar ese amor. Y el amor se perfecciona con esa sentencia final con la que termina el pasaje, que dice que el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Hecha esta pequeña disección del pasaje, si yo os pregunto, ¿cuál es la idea principal de este pasaje? ¿Qué me diríais? El amar. Por permanecer. El amar. Pues no lo he diseccionado bien, está claro. Yo creo que la idea central la repite varias veces. Que nos amemos unos a los otros. Esa es la idea central. Todo lo demás son argumentos para
decirnos, y lo dice por 3 veces, al inicio, al medio y al final, que nos tenemos que amar los unos a los otros. Esa es la idea central, el énfasis de este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué es el énfasis? Porque si nos amamos, lo que estamos haciendo es reflejar el carácter de Dios. Reflejamos el amor de Dios. Porque al amarnos los unos a los otros, evidenciamos, damos muestras creíbles de que somos hijos de Dios. De esta tremenda verdad que, por más obvia que sea, nunca debemos de dejar de reflexionar, de interiorizar y de aplicar, es evidente que el apóstol Juan tiene un interés muy especial en convencernos, a cada uno de nosotros, que para ti y para mí esto de amarnos no es una opción, es una tremenda obligación que debería salir de dentro de nosotros de forma natural, pero no hay opción. ¿Y por qué pensáis que Juan hace un énfasis tan marcado en este tema, en una epístola que llamamos universal, que no es que vaya a una iglesia en concreto, la iglesia de Viladecans, o a la iglesia de San Boi Libertad, o a la iglesia de Éfeso? No, es una carta que va dirigida a todo el pueblo de Dios. ¿Por qué pensáis que eso es así? Porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos. Vamos. Sí. Necesitamos amarnos y sabe que no es algo natural. Al menos. Sí, por ahí va. Porque esto de amar al hermano, de amar al prójimo, No sale. de amar al enemigo, como veíamos ayer, por más obvio y más claro que esté en la Biblia, por más sabido que esté, no es tan fácil como parece. No es tan fácil. Y aquellos que ya llevamos años en la fe, pues nos damos cuenta que cada vez es más complicado, ¿no? Esto de amar a un cuñado del Madrid, esto es complicado. Y amar a un conferenciante del español, no te digo yo, que también es complicado. Esto es complicado. Necesitamos que se nos recuerde, que se nos estimule, que se nos anime y sobre todo que se nos rete a seguir amándonos entre los hermanos, a seguir manifestando acciones concretas, palpables de amor. No solo de palabras, está bien, qué guapo que es, t'estimos, esto está muy bien. No solo cantándolo como lo hemos hecho hace un momento, que eso es fantástico, genial. Hay que llegar a los actos, hay que llegar a los hechos concretos que evidencian amor. Nuestro pasaje, al exhortarnos que debemos amarnos los unos a los otros, lo hace enseñándonos cómo ama Dios y en qué consiste el amor de Dios. ¿Para qué? Para que le imitemos. Si nosotros debemos amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, es decir, con ese amor ágape, yo creo que de la forma en la que Dios ama, podemos extraer lecciones prácticas para amar. Hemos visto en este pasaje que el amor de Dios se manifiesta en nosotros en que Dios, que ha hecho, ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo viva por medio de él. Y hemos visto que el amor de Dios se concreta en esos dos actos poderosos de que es Él el que toma la iniciativa en amar, no que le hayamos amado a Él, sino que Dios nos ha amado primero, ¿cómo? Enviando a su Hijo.
Como digo, de estos hechos podemos sacar lecciones prácticas. ¿Quién toma la iniciativa para amar? Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Entregó, dio. La esencia del Evangelio es una proclamación del carácter de Dios, de cómo es Dios. El Evangelio nos dice, de tal manera ama Dios. Pero el Evangelio no se queda solo con una declaración hermosa de Dios. El Evangelio va más allá y es una manifestación activa. ¿Qué hace? Es dar. Dios toma la iniciativa de dar amor. Y para dar, ¿qué hace? Entrega. Entonces, si nos hemos de amar los unos a los otros, no hemos de esperar que el hermano me venga y me ame. He de tomar yo la iniciativa al amar. Esa es la primera implicación directa. Es decir, si he de reflejar el amor de Dios y he de amar como Dios amó, he de tomar yo la iniciativa. He de ir y dar amor, y además un dar amor sin esperar nada a cambio. No amo para que me amen. Amo porque Dios me ha amado. ¿Es natural esperar recibir amor? Claro que sí. Claro que es natural. ¿Vosotros creéis que Dios no espera que le amemos por lo mucho que ha hecho? Sí. Claro que lo espera. Espera que en respuesta a tanto amor recibido nosotros le amemos. Y lo espera. Pero si de nosotros recibe todo lo contrario, ¿deja de amar? No. ¿Deja de hacer manifestaciones concretas de amor? No. Pues si nosotros hemos de amar como Dios ama, si Dios es nuestro modelo, hemos de tomar iniciativa nosotros en el amor. No hemos de esperar que venga el hermano a amarnos y entonces yo le amo porque él me ha amado. No, que si ocurre fantástico, pero el ideal, lo que se nos espera de nosotros es que sin esperar nada a cambio, yo tome la iniciativa y haga actos concretos de amor. No amo para ser amado, amo porque Dios me ama. Concluyo con la exhortación principal de este pasaje, que como os digo aparece en tres ocasiones. Versículo 7. Juan utiliza ese término de amados. Sabéis que yo utilizo mucho el queridos, ¿no? Pues, queridos, amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El versículo 11. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios permanece en nosotros. Finalmente, el versículo 21. Nosotros tenemos este mandamiento, es decir, no hay opción. Que el que ama, ¿qué? A Dios. Ame también a su hermano. Las tres exhortaciones son de aquellas claras y contundentes. Es que no nos dejan alternativa, creo. Es decir, no tenemos otra que responder positivamente a eso, porque dice, si has nacido de Dios, tienes que amar. Si dices que conoces a Dios, tienes que amar. Dios apela a nuestro no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón, a nuestras emociones. Es decir, si yo te he amado tanto, ¿cómo tú no puedes amar a la persona que tienes alrededor? Y claro, ya el argumento final del versículo 20 es rompedor. Ese versículo, vamos, menos mal que el apóstol Juan es el apóstol del amor, porque si no lo fuera,
tremendo, ¿eh? Porque lo que dice aquí es, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esto es muy fuerte, ¿eh? Dani ayer no lo resaltaba. Esto es muy fuerte, ¿eh? Miente. ¿Miente en qué? Miente en que conoce a Dios. Miente en que permanece en Dios. Es lo que está diciendo, es el argumento del pasaje. Miente en que ha recibido, ha experimentado el amor de Dios. Miente. Duro, ¿eh? Porque aquel que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un argumento de aquellos que dices, wow. Y concluye, nosotros tenemos este mandamiento, es decir, no hay opción. El que ama a Dios ame también a su hermano. Juan es muy cariñoso, te dice querido, amado, pero zasca, es decir, va repartiendo, ¿no? Pero él reparte con amor, con cariño y con la meta final de estimular a estos hermanos a hacer acciones concretas de amor, ¿no? Hacer manifestaciones concretas de amor. Aún nos quedan horas de retiro, aún nos quedan tiempos de retiro y yo os reto, ¿no? Os reto y me reto a mí mismo, ¿no? Que en estos, lo que queda, ¿no? Que ingeniemos alguna manera concreta de manifestar el amor unos a otros, que seamos creativos a la hora de amar. ¿Amén? Amén. Vamos a cantar un cántico en el que damos gracias por la cruz, esa cruz que de forma total se pone de manifiesto el amor de Dios por nosotros.